rechaza una reforma agraria hecha de arriba abajo, que el poder le entregue a los campesinos la tierra. Y dice Lenin, el problema del reparto de la tierra será resuelto por abajo y en el campo. O sea, ahí está la genialidad de Lenin, el captar la intensidad de la capacidad de los de abajo de intervenir y de torcer el rumbo de la historia. Siendo así las cosas como fueron, ¿cómo ando de tiempo? Llevo ya 10, 15 minutos, 20. Siendo así las cosas, yo me pregunto ¿por qué hoy se ha difundido, nadie la expresa de una forma directa, pero sí se ha difundido la idea de que los de abajo solos no pueden, de que la gente común sola no puede, de que necesitan intermediarios, el partido tal, el caudillo cual, para poder intervenir en el escenario político, de que los de abajo necesitan ser no solo dirigidos, sino además tener esas intermediaciones, porque por sí solos aparentemente no podrían. Fíjense que incluso el concepto de partido de Lenin no era un partido para los obreros, sino de los obreros. Y en eso es muy claro, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a formar y a aglutinar a los sectores más conscientes y determinados, decididos, perdón, de la clase obrera. Pero no trabajamos para los obreros, ¿verdad? No somos intermediarios de ellos. Lenin creía en el poder directo de los trabajadores. Sin embargo, hoy se ha difundido un ideario muy contrario, de que los obreros por sí mismos, o de que los pobres por sí mismos no pueden. Evidentemente nadie lo formula así, pero en los hechos, buena parte de la izquierda política actúa de esa manera y se erige como representante de los trabajadores. Y yo aquí quiero tocar dos temas vinculados a esto. El primero es lo que llamo el problema de los gestores, que voy a explicar lo que es. Cuando el poder soviético se degenera, cuando el poder soviético, cuando los soviets dejan de ser la instancia fundamental de la toma de decisiones, y no hay, se habla de que fueron los años 20, sin duda fueron los años 20, pero poner un día, una hora es muy difícil, incluso un año, pero bueno, poco a poco se fue degradando y fue el Estado controlado por el partido bolchevique, controlado por una cúpula, ¿verdad?, quienes empezaron a sustituir el poder de los soviets. Ahí surge un problema, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, que es un problema inédito que no estaba pensado en las teorías revolucionarias, ni en Marx ni en Lenin, y es un Estado, un poder controlado por personas que no son propietarios de los medios de producción, o sea, no son burgueses, pero a su vez utilizan ese poder y esa producción en beneficio no de las mayorías, sino de una pequeña minoría, que se llamó luego, con Stalin, la nomenclatura. O sea, voy a plantear el problema. Siempre el poder funcionó bajo el control, dominio, intervención directa de los burgueses, o sea, de los que son dueños de los medios de producción, la tierra, las fábricas, los bancos. Pero aquí pasa algo distinto. Y estoy pensando en los años 20 largos, 30 en adelante. Una camada, se instalan directores en las fábricas. El director es el responsable del funcionamiento de la fábrica. Ya en el proceso de degeneración, por decirlo de alguna manera, de burocratización del proceso revolucionario, se instauran directores. Antes las fábricas las dirigían los soviets, la asamblea de obreros.
Entonces las empiezan a dirigir directores. El director no es dueño de la fábrica, es del Estado, pero él decide lo que se hace o no se hace. Y recibe beneficios, ¿verdad?, mayores que los de un obrero común. Su salario es muy superior, pero además está en un lugar que le permite desviar beneficios para su bolsillo, cosa que se ha hecho mucho. La corrupción ha sido parte de ese proceso. Entonces, no son propietarios, pero empiezan a jugar en un sentido de clase. Y aquí surgen dos teorías para explicar esto. Una, la de Trotsky, que es una capa burocrática que dirige un Estado obrero degenerado o un Estado obrero burocratizado. Esa fue la explicación del trotskismo hasta el día de hoy. Una explicación que a mi modo de ver es insuficiente y no da cuenta de los problemas fundamentales. ¿Qué es una burocracia? No tengo duda. ¿Qué es un Estado obrero? No estoy de acuerdo. Ya es un Estado, y un Estado es un Estado, no hay un Estado obrero. Es un Estado que habla de los obreros, que se reviste de obrerismo. Pero me parece que la concepción del trotskismo, o sea, entiende que hay una burocracia que ya no obedece a la clase obrera, o sea, el lenguaje zapatista mandan mandando, ¿verdad?, no mandan obedeciendo, pero creo que el análisis trotskista es bastante insuficiente, sobre todo porque lo sostuvieron a lo largo de la historia como talismán de la historia. La otra explicación viene de intelectuales como Charles Bettelheim, ligado a la Revolución Cultural China, la Revolución Cultural China, y otros intelectuales de esa camada, y del propio Mao, de la dirección en ese momento que lanza la Revolución Cultural en los años 60. La Revolución Cultural China se propone impedir, limitar, coartar el nacimiento de una burguesía. Por eso tiene ese enorme valor, porque es, como decían en aquel momento los chinos, es la continuación de la revolución una vez que tomaste el poder, ¿verdad? Porque para Stalin la revolución se terminaba, la lucha de clases se terminaba el día que se tomó el poder, porque ya no era necesaria la lucha. Y los chinos dicen no, la lucha continúa. Y si no continúa la lucha, estamos en un proceso en el cual esos directores, esos jefes de partido de tal o cual lugar, empiezan a emerger como una nueva burguesía. Son ya en germen una nueva burguesía, aunque no sean formalmente propietarios de los medios de producción, pero son los que los gestionan, los que los administran. O sea, tienen un poder suficiente como para beneficiarse de eso. Y aquí aparece un debate. Mao lanza una consigna, porque la mayoría de los cuadros bolcheviques, Lenin no, pero la mayoría de los cuadros fueron muy economicistas. Pusieron la economía al timón de mando. Y Mao dice, la política al timón de mando. ¿Qué quiere decir? Que el tema del poder es fundamental. Incluso en cierto momento más importante que la propiedad formal de los medios de producción. El poder tiene que ser de la gente, de los trabajadores. Tiene que ser de las asambleas. Si una camada expropia ese poder, ya están haciendo una burguesía. ¿Se entiende esto? Esto ha dividido al campo revolucionario en los 60 de una manera feroz, hasta el punto que hubo conflictos muy fuertes. Y Mao tiene la virtud de ser el primero que apela a las masas bajo el socialismo para evitar que se consolide esta burguesía. Esto es bien importante. Y yo creo que la gran virtud del zapatismo, y ya me meto un poco con eso, es que ese ejército zapatista de liberación nacional, que es vertical, que tiene mandos, ¿verdad? Como todo ejército, un ejército no puede ser asambleario porque lo combate, pero está subordinado a las comunidades.
O sea, el ejército manda obedeciendo a las comunidades. No decide ahora lanzo la guerra. Puede decidir una batalla si hubiera en un lugar concreto. Pero quien manda son las comunidades. El ejército zapatista es mandado por las comunidades. Muy diferente al ejército rojo. Por eso yo digo que en Chiapas no hay Estado. Hay poder. Claro, tiene que haber un poder, pero no hay un Estado. Los zapatistas no construyen Estado, construyen poder. Poder del pueblo, poder de las asambleas, de las comunidades, de los municipios y de las regiones, de las juntas de buen gobierno, los caracoles. Entonces, me parece que el zapatismo vuelve a poner de pie, porque un poco la Revolución Rusa lo puso patas arriba, el tema de quién controla el poder. Claro, para defendernos necesitamos un ejército. Por supuesto que necesitamos un ejército. Pero ese ejército, como fue al principio en Rusia, era controlado por los soviets. A partir de cierto momento empieza a autonomizarse. En Chiapas no. Es un ejército subordinado a las comunidades. Por eso cuando hay un conflicto, las comunidades tienen los pueblos zapatistas tienen el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Y el Comité Clandestino le pasa durante un tiempo el bastón de mando al subcomandante, en aquel momento Marcos, etc. Y luego se le retorna, porque es el poder que durante el momento de conflicto, de guerra, se le pasa, pero luego vuelve el poder a las comunidades. Y esto que yo no entiendo me parece muy importante, porque en el caso bolchevique no hubo la suficiente, sí, ahí faltaba Lenin, la suficiente capacidad, o la burocracia esa, la nueva clase emergente, ya tenía un poder muy grande como para impedir que los soviets les impusieran sus decisiones. Fíjase que Lenin estaba muy atento a todo eso. Lenin celebraba una cosa que se llamaba los sábados comunistas, que era trabajo voluntario, trabajo gratuito, los sábados de los obreros, más que nada de los obreros comunistas, para reparar las vías del tren, para hacer trabajos. Pero era un día a la semana que lo hacían sin salario. Y le llamaba sábados comunistas. Y eso era para él los brotes de la sociedad socialista. Qué atento estaba a esas pequeñas cuestiones. Entonces, entiendo la corrupción de los burócratas en China, en la Unión Soviética, donde sea, como una suerte de acumulación originaria. Incluso se discutía la acumulación originaria socialista, no en esta dirección, por supuesto, como una acumulación originaria, como una expropiación a los trabajadores por parte de esta nueva burguesía. Evidentemente a mí me llama mucho la atención lo lejos que parecen los textos de Bettelheim, o lo lejanos que parecen los textos de Mao, la crítica de Mao al manual de Stalin, el manual de economía política, en donde Stalin ve acumulación originaria capitalista y tacha capitalista y le pone, todo es simétrico, ¿verdad? El Estado burgués es Estado proletario, no hay una creación de algo. Bueno, ahí estamos ya en el periodo más gris, más negro. Lo otro, para terminar, que me llama la atención, es quiénes formulan la teoría. Yo coincido con lo que decía Carlos el otro día, de que el 68 implica un viraje bien importante. Después podemos discutir la teoría del partido, ahora no voy a hablar de eso. Pero en aquel momento era inevitable, por cuestiones de formación, de difusión, de los textos,